europeas han dejado claro que los ciudadanos están cansados del actual sistema político de España. Hay un voto de castigo muy fuerte al bipartidismo y la irrupción de nuevas fuerzas políticas como Podemos, con otras formas y otras maneras de hacer política, pues dejan claro ese voto de castigo y ese grito de la ciudadanía de que quieren otra política y otra forma de hacer las cosas, ¿no? Lo importante sería ahora saber si los partidos políticos han tomado nota. En el PP el señor Rajoy ha dicho que lee los resultados en clave positiva porque han sido 2 años de recortes muy duros y que va a seguir en la misma senda y que se siente avalado para seguir haciendo los mismos cambios porque cree que traerá la recuperación económica. En el PSOE pues los resultados han sido todavía peores que para el PP y sí que hay un escenario de cambio radical. El señor Rubalcaba ha anunciado que se marcha y se abre un escenario pues muy convulso donde el PSOE se juega mucho. En Andalucía también se puede hacer una lectura de los datos con detalles muy llamativos. En Andalucía el PSOE ha conseguido volver a ganar las elecciones después de 5 años de derrota. Había encadenado 3 derrotas consecutivas en una serie histórica de triunfos del PP que ya parece que eso ha cambiado, ¿no? El PP del señor Moreno Bonilla, que acababa de llegar al partido, llevaba menos de 2 meses, pues ha cosechado un resultado bastante negativo. Ellos hacen una lectura culpan a la abstención de lo que ha ocurrido y bueno, parece que también están preocupados y que van a tomar nota, ¿no? Y ahora mismo pues lo que tenemos en la actualidad y lo que estamos ahora mismo todos pendientes es del futuro político de Susana Díaz, ¿no? La situación que se ha abierto en el PSOE español, el señor Rubalcaba anuncia que se marcha y todos los ojos se han puesto en la presidenta de la Junta y secretaria general de los socialistas andaluces por 3 motivos: porque es una líder joven que tiene mucho empuje y mucha fuerza, porque tiene el principal gobierno en España, que es el gobierno andaluz, y porque el PSOE andaluz es el único que ha conseguido salvar los muebles y obtener unos resultados decentes, situándose a 10 puntos del PP en Andalucía. Y en eso estamos y vamos a ver qué consecuencias puede tener estas elecciones europeas, porque parecen ser que pueden ser muchas, importantes y para Andalucía todavía más. Bien, pues son las 11 menos cuarto de la noche, estamos en directo desde el Correo Televisión en el programa La Lupa. Lo venimos contando desde las 9:30 de la noche. Nadie se esperaba los resultados de estas elecciones, lo hablábamos de alguna manera con algunos de los contertulios invitados en esta mesa. Para ellos parecía que sí, que atisbaban ya pues que la gente estaba muy cansada, iba a dar un voto de castigo o simplemente un voto diferenciado para que se llevaran a cabo políticas diferentes, y eso es lo que vamos a analizar durante 1 hora. Desde las 11 menos cuarto y hasta las 12 menos cuarto tengo un interés claro, y es que ustedes a través de las redes sociales, a través de las posibilidades que os abrimos, os pongáis en contacto con nosotros, porque realmente sois los protagonistas de esta tertulia, en la que además tengo el placer de presentar a Juan Luis Manfredi Mayoral. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. El señor Manfredi es director del Departamento de Periodismo y del Máster en Comunicación Institucional y Política, y es un referente en la Universidad de Periodismo de España y especialmente de Sevilla y Andalucía. Jean-Baptiste Arguindegui, él es profesor de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pablo de Olavide. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta que es su casa. En la mesa de la derecha hemos sentado a 2 de los candidatos a las elecciones europeas que han sido pues fuerza reveladora. Era con quien hablaba de que nosotros como periodistas, o yo especialmente, no me podía imaginar los éxitos cosechados. Noelia Losada Moreno, buenas noches, Noelia. Buenas noches. Noelia es candidata a las elecciones por UPyD, y Jesús Jurado Anaya, candidato a Podemos en el Parlamento Europeo por Sevilla, con 28 años también. Buenas noches. Buenas noches. En las redes sociales y tomando buena nota de todo lo que ustedes queréis aportar a esta mesa de debate en directo, Chantal de la Cruz, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Recordamos ese usuario que tenemos habilitado desde Twitter, @lalupactv, y el mismo nombre para la página de Facebook, para que nos comenten pues todo lo que piensan alrededor de este debate que se va a suceder, y también podemos trasladar las preguntas a la mesa. Pues señor Manfredi, empezamos por usted, y mi idea es que de verdad empecéis cada uno a abrir y que yo casi solamente tenga que dar juego. ¿Cuál es la primera reflexión que haría de los resultados de estas elecciones? Bueno, a mí lo que me interesa es el día después de las elecciones. Efectivamente, el día electoral fue sorprendente. La fragmentación del voto ha sido muchísimo mayor de lo que se esperaba. Han aparecido fuerzas nuevas, pero ahora viene el día después. El día después es cuando se constituye el Parlamento Europeo,
a ver cómo se gobierna la Unión Europea con un escenario distinto, en el que hay una presencia muy fuerte de la extrema derecha, pero sobre todo una presencia de casi el 20% de euroescépticos, de gente que quiere estar dentro para tratar no ya de cambiarla, sino de eliminarla, o por lo menos de eliminarla en el formato que conocemos actualmente. A mí me interesa, ahora mismo me interesa el asunto de la gobernabilidad más que lo otro. Lo otro ya está, en fin, ya ha ocurrido, ya se ha analizado exhaustivamente y ahora hay que ver qué es lo que va a pasar en los próximos días o quizás semanas, ¿no? Yo pensé observar al menos una especie de voto protesta. Lo seguí a distancia porque voté en este caso en la circunscripción externa de Francia y me pareció entender al menos que la mayoría se había expresado en un sentido de protesta, ¿no? Dicho esto, estoy de acuerdo con mi colega. Es curioso y es paradójico que los partidos que hayan salido beneficiados, no hablo por vosotros, pero que hayan salido beneficiados de esta elección europea hayan sido precisamente antieuropeístas, ¿no? Un poco curioso, no sé si marca una tendencia pesada, profunda, histórica que vaya a orientar el resto de las elecciones, pero en cualquier caso es curioso, vamos. Señora Lozada. Bueno, bienvenido sea la fragmentación del bipartidismo. Nosotros durante toda la campaña hemos venido denunciando que el bipartidismo degenera la democracia y que no podíamos seguir con esta alternancia que no nos llevaba a ninguna parte ni resolvía absolutamente nada. Han entrado otras fuerzas políticas, nosotros creemos que eso forma parte del juego democrático y le damos la bienvenida a cualquier partido nuevo que los ciudadanos decidan que tiene que estar en el panorama político. Y bueno, en cuanto a UPyD, nosotros estamos muy satisfechos con los resultados porque todas las elecciones van demostrando una consolidación y un aumento siempre del respaldo que los ciudadanos nos van otorgando. Directamente, de la primera valoración que hace. En cuanto a la valoración que comentaban los compañeros, no creo que sea tan preocupante el tema de la gobernabilidad de la Unión Europea por una mayor fragmentación del voto en el Parlamento Europeo. Lo que sí es muy preocupante es la entrada de esos grupos de extrema derecha y el crecimiento de estos grupos de extrema derecha en el resto de Europa. Y por la parte de aquí, de la valoración que hacemos nosotros desde Podemos del resultado electoral, estamos contentos, pero nosotros no estamos satisfechos. Ya hemos explicado que nosotros no hemos venido para ser una fuerza marginal, ni para contentarnos con 5, ni con 6, ni con 9, ni con 20 escaños. Estamos aquí para ser una fuerza que permita convertir lo que percibimos como una mayoría social, convertirlo en una mayoría política. Hemos salido a la calle y Eugenia Jiménez ha tomado el pulso a lo que está pensando de verdad cada uno de ustedes que habéis vivido y habéis interiorizado estos resultados de una manera especial. Hemos preguntado sobre la abstención, si en este sentido ha jugado a favor o en contra del bipartidismo o cómo le ha afectado también a estos pequeños grupos emergentes. Esto es lo que nos habéis contestado. Yo no he ido a votar por eso, porque es un poquito, estamos ya hartos. Harto de los chorizos y de toda esta gentuza, la verdad. El ciudadano o ciudadana está muy desmotivado y muy desilusionado y hay que recuperar la motivación y la ilusión en las personas, ¿no? El principal problema es el cansancio, el tema de corrupción, todo eso no contribuye a que la gente se anime a votar. El electorado ha perdido muchas ilusiones y ha perdido adicción a la cosa pública y hay que restaurarlo porque es un mal grande para la democracia. Yo creo que es un poco de todo, ¿no? Con desilusión y eso con el tema de la política, pero bueno, hay que intentar recuperarla porque la política nos afecta a todos y las decisiones que se toman tanto a nivel local como europeo y tal nos afectan a todos en nuestra vida. Como sociólogo, la primera reflexión que haría en el sentido de la abstención, o como periodista, analista político, empiezo a lanzarlo a la mesa y de verdad me gustaría que esto fuera de verdad un debate. La abstención, ¿cómo la habéis valorado? ¿En qué os ha afectado positivo o negativamente? Y lo lanzo a la mesa. Primero los políticos, por favor. Hombre, nosotros estamos intentando combatir la abstención desde el primer momento que iniciamos nuestra campaña. De hecho, nosotros planteábamos, uno de los lemas de la campaña era precisamente que si tú no haces política, si los ciudadanos normales, la gente normal no empieza a hacer política por sí misma, otra gente se lo va a hacer. Se lo van a hacer desde la casta, se lo van a hacer desde la gente que está aprovechándose de la crisis, especialmente para multiplicar sus beneficios y ahondar la miseria.
y lo que planteamos a la gente era que tenían que votar, tenían que recuperar la ilusión y que para ello era necesario plantear nuevas formas de hacer política y era necesario plantear también nuevas estructuras de participación. Nosotros, además, durante la campaña hemos denunciado que desde los dos partidos mayoritarios se estaba haciendo una especie de... no toda la llamada al voto que se debiera. Es decir, creemos que, por ejemplo, es la primera vez que no se ha hecho campaña institucional. Somos el único país europeo que no hemos hecho campaña institucional por una interpretación extrañísima de la Junta Electoral que decidió que también tenían derecho a no ser instados a votar los que no quisieran votar. Entonces, hemos estado denunciando continuamente durante la campaña que los dos partidos mayoritarios, puesto que les favorece, no han intentado que la gente... ¿Les favorece la abstención? Sí. Les favorece la abstención, claro. Y durante toda la campaña, además, hemos estado intentando transmitirle a la gente, primero, que si están, eso que ha dicho el caballero cuando le ha preguntado la Cámara, ¿no?, que los corruptos, bueno, es que si uno no va a votar, les está perdonando. Si uno no va a votar y deja que unos pocos decidan lo de todo el mundo, al final ocurrirá probablemente que el grupo parlamentario que menos se acerque a su forma de entender la vida será el que le esté representando y será el que esté haciendo políticas, ¿no? Entonces, esa especie de creencia de que todo el mundo son igual y que todo el mundo da igual lo que uno vote, que al final la política no va a cambiar, es lo que hay que cambiar, ¿no? Que el poder lo tienen los ciudadanos y es lo que hay que, o yo por lo menos hemos intentado desde UPyD transmitirle durante toda la campaña. ¿Qué lectura se hace desde la perspectiva sociológica y periodística de esto? Yo no me quedé sorprendido, digamos, por la abstención. Técnicamente se suele decir que las elecciones europeas son elecciones de segundo orden, no interesan, cuesta enganchar, digamos, al cliente, diría, el usuario en este caso, al votante, y no es la primera vez que pasa. Es decir, históricamente hablando, la serie de estadísticas que tenemos demuestra que no es una elección muy popular, ¿no?, en ese sentido. Así que nada nuevo en el horizonte de momento, creo yo al menos. Ahora saber si la abstención beneficia o no a los grandes partidos, ahí veo una interpretación un poquito más libre, pero bueno, si lo podremos comentar luego a lo mejor. Sí. Bueno, yo lo que quería decir es que como tenemos los números por delante, pues ya se acabó lo de los mantras, el repetir cosas. Por ejemplo, la mayoría social no puede ser 9,99%. Habrá una mayoría social cuando hay una mayoría social, es decir, cuando tengan más de la mitad. Mientras tanto es una minoría que ha salido prácticamente de la nada y que ha funcionado estupendamente. Una estrategia de comunicación basada en redes sociales magnífica. Pero, dicho esto, eso no es una mayoría social. La mayoría social está, evidentemente, en otros sitios, en otros lugares. Ese es un mantra que se repite constantemente y en el que no estoy de acuerdo. El otro mantra que no estoy de acuerdo es la muerte del bipartidismo. Es un muerto que tiene una salud extraordinaria, ya que entre los dos tienen el 50% y la capacidad, que no tienen siempre los pequeños, de negociar desde posiciones de fuerza. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. De manera que no es veremos a ver en qué acaba sí esto. Que es cierto que han perdido 5 millones de votantes, por lo tanto ha sido un varapalo, ¿no?, al bipartidismo, aparte de que pues no solamente otras fuerzas políticas como Podemos o Izquierda Unida o UPyD, nosotros, por ejemplo, hemos triplicado resultados, ¿no? Y nosotros ya estamos en las instituciones, ya tenemos más de 200 cargos en las instituciones, es decir, los ciudadanos han visto lo que hemos hecho este tiempo y han decidido renovar su confianza, ¿no? Entonces, sí que creo que esa polarización de la política empieza por lo menos a estar tocada. Con respecto a lo que planteaba de la mayoría social, yo lo citaba precisamente para decir por qué no estamos satisfechos. Está claro que un 10% para nosotros es un resultado insatisfactorio, claro. Estamos contentos porque la gente nos ha mostrado una confianza sorprendente, pero no estamos satisfechos, me refería a eso en primer lugar. En segundo lugar, Podemos no sale de la nada ni sale de las redes sociales. Podemos sale de los movimientos sociales que vienen produciéndose en las calles, en las plazas desde hace años, y eso es una cosa muy física, no es nada virtual. En ese sentido, la mayoría social de la que nosotros hablamos es la mayoría social, ese 75-80% de españoles que decían estar a favor del movimiento 15M, ese 77 u 80% que decían estar a favor de los escraches de la paz y estar a favor de la iniciativa legislativa popular, es a la mayoría social a la que nos referimos, una gran parte de la cual se ha abstenido en estas elecciones y en la que nosotros pretendemos, a la que nosotros interpelamos y a la que pretendemos llegar. Desde fuera, la sensación que da es que, evidentemente, UPyD tiene una estructura
que ya se está consolidando con una trayectoria, con una líder que además sale de las filas del PSOE, pero es una pregunta que lanzo a Podemos. Da un poco de desconcierto pensar cómo os podéis plantear realmente una estrategia de política, porque si te lees el proyecto y el programa electoral, hay cosas que nos pueden incluso chirriar. La gente ha votado el cambio por el cambio, ¿saben realmente lo que estáis planteando? Y la pregunta que te haría es un poco, ¿cuáles serían los 3 puntos básicos de Podemos? Ya que os quejáis mucho de que no estáis en los medios de comunicación, y a mí me apetece daros la voz en este sentido a 2 fuerzas minoritarias. ¿Se quejan que no están en los medios de comunicación? Bueno, que dice que no han tenido... Sí, yo creo que es una de las quejas que tienen los partidos minoritarios. UPyD lo dice también. Bueno, es verdad que han estado en televisiones locales, bueno, en fin, no lo sé, os lo lanzo ahí. Vamos, y os pido, por favor, que entréis a debatir. Con respecto al programa, antes de hablar de 3 puntos, el programa, o sea, es verdad que antes se comentaba en la entrevista que hacías antes, si la gente se lee o no los programas de los partidos. Nuestro programa, por lo menos, miles de personas, estamos seguros que lo han leído al menos parcialmente, porque ha sido elaborado por miles de personas. Miles de personas, tanto presencialmente en los círculos, es decir, en las asambleas locales, donde se han debatido las propuestas, etcétera, etcétera, como también una parte que hubo una semana para debatirla por internet, con un formato wiki, y también la gente pudo participar. De hecho, el programa ha sido un programa completamente elaborado a partir de la participación ciudadana. En segundo lugar, 3 puntos principales. En primer lugar, lo dijimos del primer momento y lo seguimos manteniendo, una auditoría de la deuda que nos permita, una auditoría ciudadana de la deuda que nos permita dilucidar qué parte de esa deuda es legítima y por tanto debe pagarse, y qué parte de esa deuda es una deuda ilegítima que por tanto no pensamos pagar porque no nos corresponde, y que esa es la parte, entendemos que es la mayor parte de la deuda y es la que está lastrando nuestro crecimiento, está destruyendo nuestros servicios sociales, etcétera. Un segundo punto, regeneración democrática. Regeneración democrática no quiere decir solamente medidas cosméticas como proponen muchos partidos o compromisos verbales. Regeneración democrática es prohibir los procesos profundos de la corrupción, como puede ser las puertas giratorias, que permiten que todos los ministros y presidentes, tanto de PP como de PSOE, acaban llegando a las mismas grandes empresas que han privatizado o que han regulado, por ejemplo. Y más allá de la regeneración democrática o de auditoría de la deuda, un proceso constituyente, es decir, una redefinición de las reglas de juego, una redefinición de las reglas de juego de esta democracia que permita, primero, participar la gente mucho más activamente y, en segundo lugar, recuperar también la soberanía popular, una soberanía que tenemos repartida entre la Unión Europea, que entendemos como una institución muy poco democrática, y otra serie de instituciones, y nosotros queremos recuperar la soberanía, es decir, el derecho a decidir de todo sobre todo. ¿Pero de Europa? Pero no sé si era de... Sí, yo estaba entendiendo, yo me he hecho también la misma pregunta. ¿Estáis de acuerdo con pertenecer a Europa? Sí, hombre, por supuesto. Si nosotros hemos presentado al Parlamento de la Nación Europea, formamos parte de un grupo parlamentario europeo, no, supongo que no lo habría contado entre los euroescépticos al grupo de la izquierda europea, me imagino, por eso. O sea, no, nosotros lo que replanteamos, sin ser euroescéptico, que además es una palabra que no me gusta, normalmente se suele utilizar de forma eufemística para referirse a la extrema derecha, nosotros en absoluto somos... O la extrema izquierda, según qué país. Depende del país, quiero decir, nosotros lo que planteamos es otra Europa, pero otra Europa muy diferente, y otra Europa basada en un proceso constituyente de todos los pueblos europeos que permitan hacer una Europa desde abajo y no desde arriba como se viene haciendo en los últimos años. Bueno, es que además parece que ahora ¿no? el discurso de Europa se bipolariza, o así lo percibo yo, ¿no? entre la derecha, que está obsesionada con el décima arriba, décima abajo del déficit, y los euroescépticos o los que no quieren Europa, ¿no? Por las corrientes que salen en Francia, ¿no? Entonces, quizá lo que tenemos que ser capaces es de encontrar el término medio, ¿no? Una Europa más democrática, con mayores participaciones, darle mayor iniciativa legislativa al Parlamento, arreglar, por así decirlo, aquellas cosas que no han funcionado y que se ha demostrado durante esta crisis que hay instituciones europeas que no han estado a la altura, y avanzar por el camino de una mejor Europa para todos. En cuanto a la regeneración democrática que apuntabas, yo precisamente me afilié a UPyD precisamente por la regeneración democrática. No me parece tan significativo que coloquen o no a un expresidente, cosa con la que por supuesto estoy completamente en desacuerdo, que coloquen a nadie, la puerta giratoria que hablabas, cuanto a que ya los tentáculos políticos
se han metido de tal modo en las instituciones que no hay ni una sola institución que no esté politizada. O sea, ya no son las cajas de ahorros, ya no es el Tribunal de Cuentas, el Banco de España, todas las instituciones, por no hablar del Consejo General del Poder Judicial. En España hay 10.000 aforados, es decir, es probable que me toque que me juzgue alguien a quien yo he colocado, algún amigo a quien yo he colocado, con lo cual la imparcialidad ya queda desde mi punto de vista en el punto de mira. Por favor. Yo el análisis que saco de esta elección, sobre todo, es que, y no es nuevo tampoco, pero las elecciones europeas tienen una virtud, es que son una caja de resonancia para muchos partidos grandes, pequeños, pero es verdad que tienen esta capacidad de concentración del hartazgo, de la queja, ¿no? Y lo que es más interesante aún es la interpretación nacional o regionalista que se puede hacer de los comicios. En España, por ejemplo, este discurso encaja bien y, de hecho, bueno, el derrumbe prácticamente de la socialdemocracia española, parte en Andalucía, ha permitido, digamos, abrir una brecha, un espacio político donde entiendo que vuestros partidos hayan infiltrado, ¿no? Pero la interpretación es diferente en cada país. En Grecia, en Italia, estas elecciones han sido analizadas y captadas e integradas, incorporadas por los votantes de forma muy diferente. El caso de Francia es muy llamativo, pero también el caso de Italia, de una especie de esperanza, ¿no? en Renzi y en los candidatos. Así que yo veo, más bien hay una caja de resonancia que permite, bueno, expresar, digamos, su disgusto, ¿no? Mucho más que en las generales o en las autonómicas incluso. Sí, yo también lo entiendo así, porque creo que en la mentalidad del ciudadano esta no es una elección de, digamos, de primera, sino de segunda. Aquí se pueden hacer cosas que luego en la elección para elegir a su alcalde o a su gobierno igual no hace. De manera que yo soy de los que no creen que estos números se puedan extrapolar automáticamente. Es decir, que por supuesto los dos grandes partidos se han puesto las pilas para que esto no se repita y en la siguiente convocatoria pues veremos a ver lo que pasa. Es decir, efectivamente hay mucha gente hastiada de la corrupción, de las corruptelas, que hay todavía más que actos corruptos, digamos, puros y duros, sino la corruptela del saltarse la cola, el tener un amigo que te ayuda a sacarte el pasaporte sin tener que ir, de estas tropecientas mil cosas que hay que indican que digamos, la sociedad en su conjunto no funciona correctamente o no funciona adecuadamente, de acuerdo a las reglas que nosotros mismos nos hemos dado. Y esta es una magnífica ocasión para expresar ese descontento, porque la mayoría de los ciudadanos no perciben que, creo yo, que el valor de su voto en esta circunstancia es el mismo que cuando lo vayan a utilizar para una elección más cercana. Pero quizás porque se vende muy mal Europa. O sea, hemos estado escuchando continuamente a los políticos tradicionales o a los partidos tradicionales echarle la culpa de toda Europa. Cada vez que han tenido que imponer una medida o un recorte, la culpa es de Europa, lo imponen de Europa. Todo el discurso que hemos escuchado siempre es peyorativo, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, proponíamos en el programa que hay que educar desde abajo en cultura europea, hay que enseñar desde el colegio qué dicen los tratados, qué defienden, qué cultura tenemos que nos una y evitar esta demagogia continua que se hace, que es que cuando algo me sale bien me pongo una medalla enorme y cuando algo me sale mal le echo la culpa a Europa, porque eso al final crea en los ciudadanos una desafección. Parece que Europa es un ente lejano que solamente nos pone castigos, ¿no? que nos pone recortes, cuando realmente el 80% de la legislación que tenemos aquí en España ya nos viene. Pero además cosas que todos nos parecen estupendas, ¿no? Como la clasificación de los residuos, calidad del agua, restauración, o sea, montones de cosas. Quiero decir, pero que cuando la gente ve con malo ojo Europa tampoco es cosa baladí. Quiero decir, aquí por ejemplo en Andalucía, la ley de función social de la vivienda que llevó a cabo el gobierno andaluz fue paralizado en gran parte por Europa, claro, porque habíamos firmado un memorándum de entendimiento que obligaba a paralizar todo este tipo de cuestiones. No, pero la ley de desahucios no se paralizó por eso. La ley de desahucios se paralizó porque probablemente incurra en algo inconstitucional, en la Constitución que todos nos hemos dado. Yo estuve en una tertulia durante todo ese año que estaba la ley en vigor con una representante de Izquierda Unida, vosotros todavía no estabais, y como eran los que estaban en el gobierno, en este caso en Málaga, me defendía la ley y yo soy abogada en ejercicio y le explicaba, le decía, mira Ana, es que esta ley
se ve que es antijurídica desde el primer momento, os la van a parar y al final van a resultar, la frase típica de va a resultar más caro el galgo que los cascabeles, porque luego los bancos van a reclamar el justiprecio, que lo habéis puesto de forma... Que yo no preparé la ley, ni mucho menos, de hecho... Quiero decir que había muchas medidas y yo estoy de acuerdo en tomarlas, de verdad, pero esa ley en concreto... Decir, la cuestión, da igual, o sea, cualquier legislación autonómica, pongamos por caso, que afecte a los intereses de la entidad bancaria, eso tiene que ser aprobado por la Comisión, porque hemos firmado tratados secretos que entiendo que no deberían ser legales, en este caso. Y a mí me sorprende, que nos acordemos de esto y no que hace 35 años que somos beneficiarios netos de ayudas europeas. Durante los primeros 20 años hemos recibido 3 veces más que el Plan Marshall durante los primeros años, pero mira, es verdad que hay veces que nos imponen cosas que no nos gustan, ¿no? Hacemos que se limitan bastante nuestra soberanía. No, pero en otras, por ejemplo, yo, gracias a la resolución del Tribunal Europeo de Justicia, puedo estar reclamando a mi padre la devolución del céntimo sanitario, que mi padre es conductor. Gracias al Tribunal Europeo de Justicia, porque los gobiernos autonómicos de España decidieron poner un impuesto de hidrocarburos, como todos sabemos, que es injusto. Y ha tenido que venir Bruselas y decir, señores, esto no estaba bien puesto y ustedes lo sabían, devuélvanlo. Por lo tanto, no me gusta el mensaje de que todo lo que nos viene de Europa son imposiciones negativas. Las habrá negativas y las habrá positivas. Igual que los recortes. Estoy cansada de escuchar que los recortes nos vienen impuestos de Europa. Europa nos dijo, señores, no pueden ustedes seguir aumentando el déficit. ¿De dónde recortar? Ha sido decisión de nuestros gobiernos. De dejar a la ley a las personas en dependencia completamente desamparadas ha sido decisión de nuestros gobiernos. De no hacer absolutamente nada con la administración paralela, enchufados, cargos que tienen a dedo, que hay el doble prácticamente ya que funcionarios de carrera. Eso es decisión de nuestros gobiernos. He escuchado varias veces el discurso de UPyD del problema no son los recortes, el problema es de dónde se recorta. Vamos a ver, este año, 2014, tenemos 36.590 millones de los presupuestos generales del Estado destinados al pago de intereses de la deuda. Una deuda, insisto, que yo no puedo dejar de relacionar con la Unión Europea. Primero, por la cuestión del Banco Central Europeo y cómo conseguimos financiación y cómo el Banco Central Europeo, teóricamente, no puede prestar directamente a los Estados, sino que tenemos que acceder a la financiación a través de bancos privados que se están quedando con un porcentaje de una forma bastante ilegítima, en nuestra opinión. Y, en segundo lugar, también por las condiciones que imponen. Recordemos que la Troika sigue visitando España periódicamente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que la deuda se va a gran parte del gasto público. No gran parte. O sea, me gustaría saber cómo pagas 36.590 millones de deuda, por dónde recortamos de coches oficiales y demás. O sea, mira los presupuestos y dime exactamente. Pues mira, te voy a decir, solamente en Andalucía, administración paralela, 5.000 millones al año. Las diputaciones, 6.000 millones... Estamos hablando de acabar con la Comunidad Autónoma de Andalucía. No, por Dios, de la administración paralela. Me estoy refiriendo a esas fundaciones que surgen de estudio. Mira, tenía el otro día por aquí un montón de fundaciones. Montoro le dijo a la Junta de Andalucía que redujera 300 y pico entes administrativos paralelos, que no se sabe muy bien qué hacen. Se redujeron 19. ¿Por qué? Porque esos entes paralelos es la colocación de las personas que no has conseguido colocar en la lista. Entonces, yo creo que sí que había muchos sitios de recortar. Sí, sin duda. Y yo voy a ser el último que defienda, por supuesto, al señor Montoro. Y por supuesto que hay muchísima grasa que quitar, pero no si no es Montoro del que está hablando. Claro, que seré el último que lo defienda yo. No, pero es que no está hablando de él. Está hablando de los responsables de aquí. Bueno, pero me imagino que también criticaban los recortes de Montoro, ¿no? Claro, en general, he puesto el ejemplo. Y por supuesto, de Juncker, y tenemos también lo último en defender los recortes de Susana Díaz en el gobierno de la Junta. Vamos a ver que nosotros no tenemos aquí ningún interés. La cuestión que me parece muy irresponsable decir que no es mala la austeridad, lo malo es donde la aplica. Vamos a ver, estamos hablando de unas cantidades, estamos hablando de unos porcentajes, de cerca de una tercera parte del presupuesto que no se pueden quitar con detallitos y hay que ser también sincero con los ciudadanos en este sentido. 11:10 de la noche, Chantal de la Cruz, redes sociales y vamos a seguir dándole la voz a la calle. Tenemos muchos comentarios en las redes sociales, pero nos gustaría comentar también que tenemos la opinión del portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla, de Curro Pérez, del Partido Popular, que nos hablaba precisamente de ese supuesto fin del bipartidismo. Antes de que escuchamos esas declaraciones, vamos a hacer un pequeño repaso por las redes. Mari Carmen, por ejemplo, nos dice que debéis fomentar la credibilidad independientemente de vuestra ideología. Por ahí vendrá todo rodado. Lucía nos pregunta por qué la izquierda se encuentra actualmente tan dividida. Y María nos dice que los políticos deberían aprender a fomentar el emprendimiento y potenciar así los servicios. Ahora vamos a poder escuchar estas declaraciones de Curro Pérez sobre el supuesto fin del bipartidismo. Vamos a escucharlas.
Nosotros hemos pedido el voto para una candidatura del Partido Popular de Miguel Arias Cañete, que ha sido la vencedora en España. También el Partido Popular Europeo es el que más eurodiputados ha sacado en Europa y en ese sentido podemos estar satisfechos. Es verdad que son unas elecciones que vienen después de 2 años y medio del Gobierno central, ha tenido que tomar medidas durísimas en las que hemos tenido que hacer, pues, pedir mucho esfuerzo a mucha gente. Y lógicamente hemos notado una falta de afluencia de nuestros propios votantes que creen que están cargando con la crisis a su cuesta y yo creo que a su costa, perdón, y creo que bueno, que hay que hacer una reflexión respecto a los resultados. Y en esa reflexión de los resultados también salió Eugenia Jiménez a la calle para preguntar qué pensaba la gente sobre el bipartidismo. Es interesante escuchar la opinión de cada uno de ustedes cuando se acercan los micrófonos del Correo de Andalucía, porque muchas veces pensamos que no tienen las opiniones formadas y sí que hay mucha cultura también política en la calle. Los resultados de las elecciones europeas del pasado 25 de mayo dejan una Unión Europea muy fragmentada. En España se castiga fuertemente al bipartidismo. El Partido Popular gana los comicios con 16 escaños, 8 menos que en 2009, frente a los 14 del Partido Socialista. La gran sorpresa, el partido Podemos, liderado por Pablo Iglesias, que con tan solo 4 meses de vida ha conseguido entrar en la Cámara con 5 representantes. La abstención ha bajado con respecto a 2009, aunque sigue superando el 50%. En nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, los socialistas ganan las urnas después de 5 años sin lograrlo, con tan solo 10 puntos de diferencia del Partido Popular. Sube Izquierda Unida y los partidos minoritarios ganan fuerte presencia. Esto es una racha por la crisis y cuando termine la crisis cada uno volverá, si en este país no se puede hacer nada, como no sea contando con el bipartidismo. Estamos muy quemados y que hay que dar un giro importante para que esto cambie. Sí, propósitos hay muchos, pero no se llegan a realizar. El bipartidismo se está partiendo completamente y es que ya la gente se está yendo más a los partidos que son más escuetos, los que no tienen tanta, digamos, tanta importancia, entre comillas, no han tenido antiguamente y ahora la están teniendo, puesto que digamos que se piensa que va a haber un cambio a la hora de votar esos partidos. En unas elecciones ya de carácter más local, o sea, las municipales, las autonómicas o las generales aquí, yo creo que sí habrá más apoyo a los dos grandes partidos. Profesores, que os veo a los dos escuchando a los candidatos políticos y reflexivos. A ver, es que igual yo veo las cosas de una manera diferente. Perfecto, tiene su voz aquí. Yo lo que veo es que hay una desafección por la política en general. Como además, efectivamente, se le ha echado la culpa de todo a Bruselas, porque ese es como el malo de la película, cuando algo no va bien es que me lo han mandado desde Bruselas, sea o no verdad, etcétera, y la gente se deja arrastrar por una cuestión que es, yo entiendo que es mucho menos ideológica de lo que parece, y es a estos nada, que ya estoy harto, voy a ver si otros, con otro mensaje, con otra ilusión, me animan a participar, porque lo que más echa de menos la gente efectivamente es poder participar en las cosas. Toda la política es lejana, es decir, lejana, el pleno del ayuntamiento, el pleno de un parlamento, del congreso, todo son cosas lejanas, con un grupo de personas que hablan su propio idioma, que al final, después de pelearse en los escaños, se van a tomar café juntos y tal, y la gente reacciona votando otra cosa o quedándose en su casa. Lo que a mí me ha parecido significativo es se mantiene la abstención, es decir, estas elecciones europeas tan importantes que implicaban el cambio del gobierno, etcétera, no han movilizado a la gente, no ha percibido que esta tiene una importancia notable. Y por otro lado, yo creo que todos estos votos perdidos, esos 5 millones de votos perdidos por el PSOE o el Partido Popular, tienen mucho más que ver con el comportamiento de sus personas públicas que con la ideología. Es que a mí me decían muchas veces, no, la desafección de la gente, pero no va a haber desafección si presentan un programa político, me da igual PP que PSOE, y al día siguiente lo incumplen. Es que, claro, tú a un ciudadano le puedes decir que se lea el programa
Sí, yo, vamos, diría, ¿para qué me voy a leer el programa? Si al día siguiente vas a hacer lo que te dé la gana, si me pones en el programa que no vas a hacer A, B, C y al día siguiente haces justo lo contrario. Sí. Entonces, no puede ser que salga gratis, que un partido político presente un programa, al día siguiente lo incumpla completamente de cabo a rabo y salga gratis y que los ciudadanos no penalicen eso, ¿no? Entonces, la forma de penalizar es no votando a los que ya han engañado. Entonces, decía la primera entrada de redes, que me ha parecido muy acertada, es... Se puede decir, claro, se puede decir lo que uno quiera decir, puede uno vender el oro que quiera vender. Ahora, hay que demostrarlo. Exacto. Y hay que ser consecuentes con lo que uno ha dicho. Exacto. Y luego hay que estar 4 o 5 años, depende de, en Europa 5 años, demostrando que lo que has dicho que ibas a hacer, lo has hecho. Sí, sí, porque la siguiente cita es cuando... Claro, los ciudadanos te renuevan la confianza o no te la renuevan, dependiendo de si tú has vulnerado esa confianza o ellos han visto que lo que dijiste que ibas a hacer lo has sostenido en el tiempo y lo has hecho. Y que tu discurso es el mismo, no solo tu discurso, porque hablar es gratis, sino tu actuación es la misma. Efectivamente. No basta con eso, o sea, no podemos pedirle a la gente que tenga que esperar 4 años hasta renovar o no la confianza. Yo creo que es necesario implantar medidas también de revocación de cargo en el caso de que no estén cumpliendo con los programas, que entre otras cosas de las propuestas que llevábamos al Parlamento Europeo y que intentaremos imponer allí. Respecto a lo que comentaba al principio, era muy interesante la cuestión de la desafección. Yo creo que se está confundiendo en gran parte la desafección hacia todo lo que es la cultura de la transición, todo lo que es el régimen del 78, confundirlo con desafección política. Porque en este país llevamos viviendo en los últimos 3 años una politización masiva de la sociedad y una creatividad política impresionante que, de hecho, en el extranjero siempre están mirando hacia España a la hora de nuevos repertorios de protesta, nuevos movimientos sociales, nuevos partidos, como ahora es el caso. O sea, despolitización en España, desafección política, ninguna. Lo que existe es un rechazo cada vez mayor hacia todo lo que supuso la cultura de la transición y la forma de entender la política que se impuso la transición. Pactos entre élites que dejaban fuera a la mayor parte de la gente, que bastaba con que votara cada 4 años. No puedo estar más en desacuerdo. Es difícil que pueda estar más en desacuerdo. Bueno, o sea, pero las instituciones centrales del régimen del 78 ahora resulta que la aportación, ¿no?, de España a la política europea contemporánea son los escraches y no el paso de la dictadura a la democracia. Hombre, por favor, vamos a poner las cosas un poquito en proporción, ¿vale? A ponerla en proporción. Y no echemos el discurso... El tiempo las pondrá en proporción también. Efectivamente, el tiempo nos pondrá en proporción a todos, efectivamente. Porque una cosa que no he mencionado antes, pero está bien decirlo ahora. ¿Quiénes son los más castigados siempre por los votantes? Los que han gobernado. ¿Cuáles los que salen indemnes? Los que no han tocado bola. Al no tocar bola, no pueden cometer ningún error. De manera que, naturalmente, que los 2 partidos que se han estado alternando en el gobierno son los que tienen más descalabros, pues faltaría más. Pero también son 2 fuerzas organizadas que llevan 40 años manejando, en el sentido estricto, manejando las riendas de este país. Pues, por supuesto, son ellos los corruptos, son ellos los erróneos, son ellos los que se han equivocado, etcétera, etcétera. Los demás no hemos podido, estábamos mirando, sencillamente. Es que no tiene mayor mérito decir que la corrupción está situada en este sitio, pues claro, donde está el dinero, donde está la corrupción. Fuera, ¿no? Fuera podemos ser todos honestísimos. Y si además estos partidos tradicionales no hacen una regeneración de sus estatutos y tienen prohibido llevar a imputados en sus listas. Mira, nosotros, esa es la madre del cordero. Esa es la madre. Es que yo venía escuchando escandalizada que todavía hoy, que ha salido la sentencia el caso de los fondos que iban hacia Nicaragua, creo que se llama caso Cooperación o algo así, en Valencia, que todavía estaba en su escaño el diputado regional. O sea, eso es lo que es. Es más, es que no tendría que haber dimitido solamente él, es que también quien lo puso ahí. O sea, es que es... Mira, nosotros... Fue en el coche oficial a recoger la sentencia y cuando la leyó fue a lo del escaño, a renunciar. Es que es tremendo, es que es tremendo. Más remedio. No solamente no hay que llevar imputados en las listas, sino que nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestros estatutos que si algún concejal o algún cargo público vota en contra de lo que llevamos en el programa, le expulsamos. Porque es que así tiene que ser, nuestro programa tiene que ser, y el mío, y yo entiendo que el de las demás fuerzas políticas. Si nosotros hemos dicho que vamos a estar a favor de algo
y un concejal o diputado vota en contra, le echamos del partido. Es nuestra forma de intentar que no ocurra lo que han ocurrido en estos partidos mayoritarios. Nosotros además, o sea, una cosa es verdad, no tener experiencia de gobierno, lo cual es bastante lógico, teniendo en cuenta que se ha sido monopolizado por estos dos partidos, y otra cuestión es que no tengamos... Y que no os habíais organizado para hacerlo, esa es otra. Y que yo tampoco me ha dado tiempo vital para hacerlo, ya por mi edad, quiero decir. Claro. Pero quiero decir, una cosa es no tener, insisto, experiencia de gestión en el gobierno, otra cosa es no tener experiencia en general, en otras cuestiones. Por ejemplo, el caso del fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo. Ese hombre tendrá largo recorrido, larga experiencia y muchísimas ideas sobre cómo se podría atajar la corrupción en España y que de hecho ya las va a llevar. Ya te ha hecho la declaración va Villarejo. a tomar acta de... ¿Declaración Villarejo se llama? La directiva. Directiva Villarejo, sí. La directiva Villarejo además no se centra solamente en las manzanas podridas, de apartar a aquellos que al final metan la mano porque se les fue... Nosotros pensamos que contra la corrupción lo principal también es aplicar vacunas. Y una de las vacunas que nunca se han aplicado en este país es que los representantes vivan de forma parecida a los representados, porque también las condiciones de vida de uno en la vida, pues también determinan hasta cierto punto cuáles van a ser sus aficiones, cuáles van a ser, en qué ambiente se mueve, quiénes van a ser sus amigos, si se va a hacer amigo de muchos grandes empresarios o no, y por eso nosotros planteamos limitaciones de sueldo bastante más... Limitaciones de sueldo, como en el caso que nosotros firmamos el compromiso, un salario que fuera 3 veces el salario mínimo interprofesional en España. 1.930 euros. Eso sin duda no animará a los ricos a presentarse a las elecciones. No necesitan cobrar y se dedicarán con más entusiasmo a la cosa pública, ¿no? Bueno, o no, digo yo, no sé. Es que me refiero, ¿la gente que cobra 1.900 euros es pobre o...? No sé. El umbral de pobreza en España está puesto en 630. De 630 hasta 1930 me parece... Con todos los respetos, sí que me parece demagógico eso, en el sentido de que Perdona, demagógico es decir que vamos a acabar con la austeridad recortando sueldos. Nosotros no lo hacemos por la austeridad, lo hacemos por la corrupción. O sea, demagógico es decir que se puede acabar con los recortes quitando sueldo, quitando coche, quitando... Pues mira, solamente con si aflorara el fraude fiscal, 75.000 millones de euros. Fraude, Creo que con las 3 cosas que he dicho ya superamos lo que has dicho tú de la deuda. Sí, el fraude estoy completamente de acuerdo. Espero que entonces creo que hay que decortar de muchísimos sitios. Mira, me parece demagógico en el sentido de que primero, efectivamente, podrían acceder a políticas solamente personas o que ya tengan una renta tan alta que no necesiten cobrar un sueldo. Estamos hablando que van a cobrar casi 2.000 euros al mes. Yo creo que la mayor parte de los telespectadores les gustaría tener un salario de 2.000 euros al mes. Pero hay gente... ¿Tú sabes lo que se cobra en banca, por ejemplo? Es que a lo mejor no nos interesa tener banqueros en nuestro partido. Claro, pero es que no lo estoy diciendo por eso. No lo estoy diciendo por eso, le estoy diciendo que a lo mejor estás apuntando a sectores equivocados. A lo mejor te estás centrando tanto en políticos y no te estás centrando en quién financia los partidos, por ejemplo. Nosotros tenemos muy claro cómo financiamos nuestro partido. No me estoy... A ver, si yo también tengo clarísimo cómo financio mi partido, que es con mis cuotas. Somos los que más pagamos de cuotas de los partidos políticos. Pagamos casi al mes lo mismo que otros partidos al año y nos financiamos con nuestras cuotas. Me estoy refiriendo a que si pones esos sueldos a los políticos, yo creo que lejos de ahuyentar la corrupción la generas, porque le pones muchísimo poder a una persona con un sueldo muy bajo. Yo creo que llevamos con esa filosofía de que los políticos tienen que cobrar sueldos altos precisamente para no caer en la corrupción, llevamos, ¿cuánto? ¿20, 30 años? ¿Y para qué ha funcionado en este país? O sea, ¿alguien piensa que de verdad, por ejemplo, el señor Bárcena tenía un sueldo bajo y por eso al final acababa teniendo cuentas en Suiza, por ejemplo? O, quiero decir, esa filosofía no funciona. Nosotros pensamos todo lo contrario. La gente, para que no tener unos representantes que hagan política contra la gente sencilla, tienen que vivir como la gente sencilla. En el momento en el que uno empieza a vivir como casta, gobierna para la casta. Y eso es nuestro planteamiento. Bueno, yo no lo comparto. Evidentemente, por eso estamos... La literatura científica ha demostrado que no había correlación ni en un sentido ni en el otro. Ni en uno ni en otro. No por cobrar menos ni por cobrar más, es un problema mucho más estructural. El corrupto es corrupto porque se lo permite, simplemente, pero no es un problema de sueldo. Y porque no recibe después el castigo acorde. Si el primer caso de corrupción que hubiera habido se hubiera llevado a la cárcel y no se hubiera permitido, incluso hay veces que nos hemos planteado la posibilidad, ¿no?, de que exista una responsabilidad solidaria del partido por el que ha salido, ¿no?, en el sentido de que uno no ha votado al señor X de Valencia, uno ha votado un partido político y ese partido ha permitido con una especie de culpa invigilando que haya corruptos en sus filas, ¿no? Pues una especie de corresponsabilidad. De todos modos, si puedo puntualizar una cosa, estabais hablando de desafección, del
papel de los políticos. Lo que aparece en los datos del CIS hasta ahora, y creo que no ha habido cambios desde hace 25 años en España, desde este punto de vista, que es un país muy estable a pesar de lo que parece, es que no es un problema de desafección, esto es más contingente, digamos, más un problema de desencanto. Los españoles quieren su democracia, fue un gran logro después de 40 años de dictadura, pero lo que sí aparece es que tiene un problema de confianza serio con sus políticos, por cuestiones culturales, organizacionales diversas. Y justificado, además. Que se lo han ganado pulso, podemos decir. Sí. Vamos, dicho esto, se castiga muy poco en España. Sí, los dos bloques partidarios, digamos, partidistas, son, bueno, no monolíticos, hemos visto que podían cambiar de vez en cuando en elecciones muy secundarias como las europeas. Me temo que la tendencia pesada sea volver al bipartidismo, que es casi el estado parece natural, ¿no?, de los 20 últimos años. No digo que sea deseable, pero que ha sido así. Entonces los datos demuestran que, bueno, ahí hay dos bloques con afiliaciones ideológicas, no digo partidistas, pero ideológicas muy fuertes. Si hay espacio para más partidos, esto lo veremos en las generales, supongo. Sí. También hemos salido a la calle para preguntar qué piensan de los nuevos partidos nuestros espectadores, pero antes me gustaría darle paso a las redes sociales porque parece que están muy animadas con el debate. Efectivamente, me gustaría lanzar algunos de los comentarios y sobre todo preguntarles a ustedes si han votado, si no han votado, qué creen que significa esta tendencia que estamos teniendo actualmente y bueno, cuál ha sido su valoración de estas europeas de 2014. Uno de los comentarios que nos manda viene de Lucía, ella está viéndonos desde Jaén y nos dice: todos los discursos son idénticos, pero las puertas en Melilla, en Lampedusa, hacen pensar que Europa significa libertad. No pasa nada. Carmen, por otra parte, nos hace una pregunta a la mesa directamente y dice: políticos, ¿en qué se traduce vuestra gobernabilidad? Directamente hacia la mesa para que nos respondan. Recordamos, @lalupactv. Bueno, pues mientras que arreglamos el micrófono que se le ha caído a Jesús Jurado, no pasa nada, ahora vamos a ello, vamos a ver ese vídeo en el que se le toma el pulso a la calle sobre los nuevos grupos políticos emergentes. A ser más disperso, digamos. Hay un montón de partidos de izquierdas que engloban muchas opciones, como PSOE, Izquierda Unida, Podemos, UPyD, que dice que es de izquierda, aunque yo no me lo acabo de creer. Yo creo que un poquito de despecho por parte de la gente que lo ha votado, porque tampoco creo que sea la solución para todo esto, ¿eh? Pues lo que pensamos es que le vamos a dar oportunidad a otro para que a ver si lo hace un poco mejor, pero estamos muy desilusionados. Están aportando nuevas ideas, nuevos aspectos y la gente dice, bueno, que eso también no ha sido propuesto por otros partidos y estamos enfocando los problemas de otra manera. Dado que los partidos mayoritarios no estaban haciendo las cosas bien, pues han buscado otras alternativas, vamos, supongo que no hay más que eso. Continuamos con ese debate. Hay varias cosas que están encima de la mesa, lo que planteaba el profesor Manfredi, y me gustaría preguntarlo directamente. Ustedes como partidos minoritarios, a pesar de la sorpresa electoral que todos nos hemos llevado, ¿pensáis que de verdad vais a irrumpir en la vida política de España y de Andalucía? ¿Tenéis estructura además para ello? Y evidentemente hay diferencia entre UPyD y Podemos, pero me gustaría que hicierais vuestro análisis y empezar ahí también ese debate. Bueno, nosotros ya nos hemos presentado a las anteriores elecciones europeas, ya teníamos un eurodiputado y en todos los procesos electorales a los que nos hemos presentado los ciudadanos nos han renovado su confianza y otros ciudadanos han decidido depositárnosla, con lo cual si nosotros, como hacemos lo que decimos, los ciudadanos, cada proceso electoral van sumándose confianzas, por lo tanto creemos que sí, que estaremos en el Parlamento andaluz, que estaremos en los municipios y es más, un dato muy significativo, allá donde hemos tenido concejales se ha incrementado muchísimo más que la media el número de votantes que donde no hemos tenido. Eso es señal que los ciudadanos en esos municipios han respaldado la actuación de los concejales de UPyD y esperamos que en los próximos comicios así lo vuelvan a hacer. Claro, nuestra situación, como comentaba bien antes, es distinta. O sea, UPyD es verdad, es un partido nuevo, un partido diferente, pero es un partido al fin y al cabo. Podemos, legalmente un partido, pero nos planteamos como algo muy diferente. Nosotros planteamos, está claro que no tenemos todavía una estructura organizada y sin embargo dijimos el 25 de mayo, solo el principio, y el 26 empezamos a trabajar de verdad. Hasta el 25 de mayo apenas nos conocían un 30 o un 35% de los ciudadanos y llevamos solamente 4 meses. Y en esos 4 meses nos hemos situado como la cuarta fuerza política estatal y en la tercera en la ciudad de Sevilla. Y ahora es cuando vamos a empezar, ya la gente nos conoce,
no dejamos de recibir sin parar solicitudes de gente que a través de Facebook, a través de Internet, es decir, a través del teléfono, sin parar, gente que quiere participar. La gente está loca por participar, como comentaba el profesor antes. La gente desea participar activamente en política. Y Podemos es una herramienta para la gente, es una herramienta para que la gente haga política por sí misma y acceda a las instituciones que le han estado vetadas durante años. En ese sentido, el mismo próximo jueves, o sea, mañana mismo, tendremos a partir de las 8 de la tarde una asamblea de bienvenida a todas estas personas en el Parque de María Luisa para que empiecen a organizarse por barrios. Muchos barrios ya los tenemos organizados, vamos a llegar hasta el último barrio, hasta el último pueblo, y nos hemos planteado en 12 meses, tenemos la misión de echar al señor Zoido del Ayuntamiento de Sevilla. Y nosotros cuando salimos a jugar, salimos a ganar. Discurso redondo. Solo que hay que hacerlo luego. Sí. Seguro que usted tampoco ha dado un duro por nosotros hace 4 meses, diga la verdad. ¿No? Hace 4 meses tampoco ha dado un duro por nosotros. No, para nada. A mí, yo he seguido con interés los movimientos en la calle, porque me interesan como profesional, me interesa seguir eso de cerca. Lo que me tiene más maravillado es justamente el discurso y la capacidad de difusión. Que nada más empezar les dije que me parecía magnífico. Ahora, opinar sobre qué van a hacer ustedes, pues cuando lo hagan ya opinaré. De momento lo que veo es el discurso. Redondo, contundente, pero en fin, ya hablaremos cuando haya algo de qué hablar. Yo creo que no es un problema organizativo. Todos los movimientos sociales se enfrentan a este dilema, si la integración a lo que es el mainstream, ¿no? Digamos, las instituciones, el establishment, como dicen los británicos, o quedarse en la calle, y es una disyuntiva muy compleja. Bueno, Pablo Iglesias lo sabrá muy bien, imagino. Es muy complejo porque lo que se gana de un lado se pierde por otro, en general. Se puede intentar acumular, que es el juego consiste en eso, pero es complejo. Entonces, claro, ¿cómo convertirse en un partido de gobierno sin perder este contacto con la calle, mantener también la llama viva de la movilización? Sabemos por el 15M que todo esto tiene fecha de caducidad, es decir, sube y baja, es imposible que la gente esté en la calle 4 meses seguidos. Se planteará el problema de la organización. De momento me maravilla también el éxito de nuestro movimiento, y digo movimiento porque no tengo todavía muy claro si el objetivo es montar un partido. Parece que sí, pero a la vez el discurso sigue siendo un poquito más... Nosotros vamos a tener, un poco diferente. A este respecto vamos a tener el 14 de junio, vamos a tener un encuentro en Madrid para ir profundizando en todo lo que va a ser la organización estatal y preparando otro nuevo encuentro para septiembre. Nosotros nacimos en campaña y hemos estado centrados en la campaña y hemos estado creando la organización al mismo tiempo que la campaña. Ahora es el momento de continuar haciendo campaña hacia el año que viene, pero al mismo tiempo también seguir organizándonos mejor. Y estamos creciendo mucho, evidentemente. Con respecto a si las instituciones nos van a quitar de las calles, yo creo que todo lo contrario. Decía nuestra número 2, que ahora ya va a ser eurodiputada también, Teresa Rodríguez, que vamos, por cada pie que pongamos en las instituciones vamos a tener 1000 pies más en las calles, y estamos convencidos de eso, porque para empezar yo creo que una gran noticia es que por fin los movimientos sociales, lo que venimos siendo el altavoz de las protestas, etcétera, por fin hemos conseguido romper el bloqueo mediático al que solemos estar sometidos los movimientos sociales, especialmente en esta comunidad, y con esto aquí estamos, y esperamos también poder continuar viniendo a estos programas, tener mayor presencia en medios, en periódicos, etcétera, especialmente del ámbito local. Presencia habéis tenido, si no me equivoco. Hemos tenido presencia de Pablo Iglesias. Efectivamente. De hecho, Pablo Iglesias ha sido nuestra principal herramienta de comunicación. Sí, pero de Pablo Iglesias, ahora la cuestión es que Pablo Iglesias se ha ofrecido como herramienta, ahora la cuestión es que nosotros no somos Pablo Iglesias, nosotros somos miles de personas detrás que venimos de un montón de movimientos, un montón de luchas ciudadanas y que ahora también vamos a tener nuestro espacio. Y esa es la intención también de este movimiento. Por eso entendemos que la movilización, lejos de empequeñecerse con el acceso a la institución, la movilización irá en aumento. No es un problema de institución, sí, institución no. El problema es la organización interna del partido, que acaba siendo piramidal, por la pura inercia del movimiento. Tendría la misma pregunta para UPyD. El día que Rosa Díez decida dejar su escaño y el partido, se planteará también el problema de la supervivencia, pero en fin, no es propio de UPyD No es cuando ella decida, está en los estatutos, nosotros tenemos limitación de mandatos. Eso es otra cosa que tenemos en nuestros estatutos para evitar estos mandatos, ¿no?, que había antiguamente de permanencia, ¿no? Y Rosa Díez es nuestra portavoz, pero tenemos los mandatos limitados por estatutos.
redes sociales, los estoy escuchando a los dos y estoy pensando qué estáis diciendo qué estáis pensando ustedes también en vuestras casas, porque el discurso de Jesús Jurado, bueno, que además es licenciado en Ciencias Políticas, máster en Relaciones Internacionales, compagina estos estudios de doctorado también con los movimientos de la Primavera Árabe, UPyD, Noelia, abogada en ejercicio, vicepresidenta del Consejo Político Nacional de UPyD. Los profesores no les doy el currículum porque nos podemos quedar aquí hasta mañana, es decir, personas tremendamente formadas, pero desde la barrera, y en esto os pido ahora a Chantal de la Cruz que nos cuente también en redes sociales que se está planteando, ¿de verdad se puede cambiar tanto el monstruo que se ha ido generando con la política? Se debe. Es que hemos llegado a un punto en el que o lo cambiamos o vamos a tener un serio problema de democracia. Yo creo que se debe y que eso es lo que se han dado cuenta todos los ciudadanos, que hay que cambiar los vicios que la democracia ha ido adquiriendo y que nos ha llevado a una situación que tenemos enormes carencias democráticas, ¿no? En lo que yo hablaba antes, las instituciones están tremendamente politizadas. No puede ser que las instituciones estén así, porque entonces al final los dos partidos políticos lo han manejado todo de forma alternativa y eso es lo que no puede ser. Tenemos que separar las instituciones y dotarlas de legitimidad, de independencia y de criterio, al margen de los partidos políticos. Si nuestro nombre se llama Podemos, yo creo que la respuesta está dada, ¿no? Si preguntaba, ¿se puede de verdad deshacer toda esta maraña de la política? Pues si nos llamamos Podemos, Qué paradoja, ¿no? Yes, we can. Hombre, sí, claro. ¿El modelo es Obama? Creo que no, ¿no? El modelo es simplemente la necesidad que tiene la sociedad española de recuperar un poco su autoestima colectiva y la confianza en sí misma. Entiendo yo. El sí se puede, que evidentemente puso de moda la paz por la cuestión de paralizar los desahucios, muy significativo. Era el decir, claro, si en este país teníamos que esperar a que los jueces dejaran de incumplir derechos humanos en sus sentencias, cuando se sabía que estaban incumpliendo derechos humanos en sus sentencias. Los jueces interpretaban la ley, no era el problema de los jueces. Bueno, si teníamos que esperar o que la policía desobedeciera a los jueces o que los legisladores cambiaran la legislación y tuviéramos que hacer todo eso antes de impedir que se hiciera, pues no, la gente decidió que iba a empezar a hacerlo por sí misma, que directamente no iban a dejar que tuviese lugar. Y ese sí se puede, es de donde viene Podemos. Nosotros entendemos que eso tenemos que llevarlo a muchas otras cuestiones. De hecho, creo recordar que el tema de paralizar los desahucios y llevarle a Europa fue un juez español quien, no estando de acuerdo con un desahucio, lo elevó al Tribunal Europeo. Pero quiero decir que no carguemos la responsabilidad contra quien tiene que cumplir la ley. La ley es lo que hay que cambiar. Yo estoy en un punto de información de la vivienda del 15M desde hace 2 años y medio y he visto barbaridades de jueces. Por supuesto habrá jueces magníficos, jueces malísimos, pero en general todo pero lo es que que entonces es el ya aparato, si empezamos a dudar de los jueces aplican la legislación que tienen. Vale, pero es que la legislación, cuando, por ejemplo... Son los legisladores a lo que claro. Sí, quiero decir, cuando si ya empezamos a dudar de la buena aplicación judicial, ya entonces dudamos de todo, ponemos todo patas arriba, ¿no? Pero si yo no pongo en cuestión el trabajo de los jueces, digo, los jueces, por ejemplo, dice que fue un juez español el que lo elevó. ¿Por qué solamente fue ese y fue en ese momento y no lo hicieron más y no lo hicieron antes? En este país hacía falta un poquito más de crítica, hacía falta un poquito más de desobediencia. Y hacía falta un poco más el confiar en que las personas, cuando nos unimos, nos asociamos y empezamos a trabajar colectivamente para perseguir nuestros intereses y no los intereses que nos dicen que son los nuestros, empezamos a conseguir grandes cosas. Y pues por eso yo difiero en cuanto a que hace falta más crítica, lo que hace falta es más actuación. Cuando yo veo... Más actuación, efectivamente, pero yo me refiero a que si yo veo algo que no me guste, lo que tengo que hacer es... ¿Entrar en un partido? No. Todo lo contrario. ¿O por qué no? Verá. Bueno, o por qué no, efectivamente, pero es que no me estaba refiriendo a eso, me estaba refiriendo a que si yo cuando veo un boquete en la calle, no digo qué mal tiene el ayuntamiento en las calles, cojo y hago un escrito y le mando al ayuntamiento ese escrito diciendo esa calle está en mal estado. Y me meto un poco en el debate, estoy intentando mantenerme al margen, no será el de doy la patada en la puerta y está bien visto. Lo pregunto simplemente porque a lo mejor ese mensaje le tiene que quedar claro a la gente. Algo puede ser ilegal, algo puede estar mal, pero no significa que te dé derecho a incumplir la ley, porque entonces también, ojo con el mensaje que estamos dando. Hombre, yo creo que está muy claro que lo que es completamente ilegal, ilegítimo e inhumano es que haya personas que no tienen casa en una ciudad que tiene muchísimas casas vacías. Ese es el problema central. Y a mí, por ejemplo, me da vergüenza del gobierno andaluz cuando Susana Díaz aprovechó el caso de La Corrala para intentar enfrentar a los pobres entre sí, poniendo como si el problema de La Corrala fuera un problema de las listas.
como si saltamos la lista, como si es que vamos a premiar. Los 12.000 que estaban esperando en su casa, pero eso no tenían derecho. Por supuesto que tienen, pero es que la Correa Utopía siempre defendió un derecho a la vivienda para todos. Y lo que no había derecho era que se estuvieran entrando en un debate sobre quién tiene más acceso o menos, y lo que es completamente ilegítimo es que su gobierno andaluz no estuviera aplicando unas políticas de vivienda para dar acceso a todos. No me estoy comportando según como moderadora, pero yo preguntaría a cualquiera, ¿cuántas camisas tenemos? Te diría a ti, o me digo yo, ¿cuántas camisas tienes en tu ropero? ¿Y cuántas personas hay en el mundo que no tienen ya no una camisa, sino que echarse a la boca? Ojo con los discursos que damos y con el reparto de la propiedad privada, etcétera, porque podemos minar, y me estoy metiendo aquí en el debate, pero se puede minar todos los cimientos que hasta ahora conocemos con los que nos estamos gobernando. Yo no estoy diciendo que uno vaya ahora a matar las cañas, ve una casa vacía, le dé una patada en la puerta y tenga sitio para ir de vacaciones. Estoy hablando de algo tan sencillo como que el derecho a la vivienda sea un derecho exigible a las administraciones. Eso se conseguirá desde las instituciones, es posible, pero desde luego va a ser necesario crear presión en la calle y va a ser necesario que todo es, porque quiero decir, todas las pequeñas conquistas que se han llevado solamente son en los campos donde había unas movilizaciones sociales fuertes por ello. Y yo, por supuesto, no puedo condenar ni moralmente en absoluto, y cuestionaría si legalmente, a una persona que, sin tener otro techo, ocupa una vivienda de, por ejemplo, del Banco Malo, del Sareb, que tiene cientos de miles de viviendas que está vendiendo a fondos buitres del extranjero al por mayor. Redes sociales, Chantal de la Cruz. Lucía nos dice: a los filósofos de la política y la democracia, ¿qué pasa si el voto, como el dinero, es escaso y encima está mal repartido? Carmen, por su parte, nos dice que la cultura de la transición ya pasó y que reconstruir otra historia es la dignidad. Y Jaro nos dice que cree que no se mantiene la abstención, que ha cambiado el bando y la desmotivación del PP frente a los jóvenes con ganas de opinar está presente. Recordamos el usuario @LaLupaCTV para que comenten todo lo que opinan. Lo sigo lanzando a la mesa. ¿Con qué mensaje le vamos a ir dejando a las personas que nos están viendo? Juan Luis, yo terminaría, pues estamos terminando ya, ¿no? Pues más o menos como empecé, es decir, las elecciones han terminado, ahí están los números, ahora hay que ponerse a hacer cosas. Yo soy de los que prefiere esperar a ver qué se hace. Lo de los discursos ya, el tiempo de los discursos ha pasado. A ver si es verdad que unos y otros se remangan y se ponen a hacer las cosas que evidentemente la gente quiere que se hagan. Que yo diría que la primera es la lucha contra la corrupción y luego un reparto más equitativo de la riqueza, aunque quizá discrepe sobre los métodos o los mecanismos, pero efectivamente vivimos una sociedad para nada, no ya igualitaria, sino que intente limar desigualdades que en muchos casos son verdaderamente sorprendentes. Las personas en las que depositamos la confianza para que lo cambiaran, pues no lo han cambiado, pues no es extraño que ahora haya nuevos actores en el terreno de juego. Lo que pasa es que no ha empezado el partido, yo quiero ver el partido. Yo veo muy positivo y sano incluso que se renueven por esto, que nuevos actores entren en el juego político, en el sistema político incluso, no solo por su mera presencia, pero también por el electroshock, ¿no? que pueden generar a nivel de los grandes partidos. Ya vemos que el PSOE se está poniendo las pilas para acelerar las primarias, creo que va a ser positivo para todos. No tengo muy claro que el PP, que tiene un sitio un poquito más autoritario a nivel interno, se deje llevar por esta corriente, pero en cualquier caso, España es un país con grandes bloqueos institucionales, financieros, no todos provienen de la transición, otros son más recientes, los 80 o 90, hay cosas básicas que hay que hacer, la dación en pago es uno de los ejemplos más tajantes, creo, la despolitización también de la burocracia, la desburocratización de la política también, en fin, hay una serie de ítems que debería captar la atención de los ciudadanos y de los políticos, son una decena, creo, pero son muy profundos, y a partir de ahí pues veo vuestro papel muy positivos aquí como ciudadanos, pero también como políticos. Bueno, nosotros hemos dado la bienvenida a que otros partidos estén en el escenario y en el juego democrático, eso es la democracia. Efectivamente coincido en que ahora hay que demostrar lo que uno ha dicho que iba a hacer y hacerlo. Creemos que el programa tiene que ser un contrato con los ciudadanos y llevarlo a la práctica y hacer esas políticas que le has dicho a los ciudadanos que ibas a hacer. Por lo tanto, nosotros en eso estamos, siempre hemos hecho lo que decimos y al no defraudar
seguimos ganando confianza de los ciudadanos, que creo que es la única manera, porque hablar es gratis. La única manera es moverse, actuar, votar y trabajar. Trabajar porque se regenere todo, se regenere la democracia y volvamos a entregarle a los ciudadanos, a devolverle esa confianza que nos han depositado con actuaciones buenas y que mejoren su vida, que al final los ciudadanos lo que quieren es que su vida mejore un poco. Efectivamente, ¿quién va a estar en contra del discurso de reducir la desigualdad? Lógicamente, cualquier, vamos, yo no... Los que están encima de la pirámide. Claro, lógicamente, bueno, sí, claro, evidentemente, los que tienen acumulada esa riqueza, los que la tienen. Pero yo creo que efectivamente nos gustaría que hubiera más igualdad y en eso estamos, pero a trabajar desde las instituciones. Y las que no mejoren hay que sanearlas y hay que echar a los que estén si no están funcionando. Hay que luchar contra los corruptos y no permitir que haya las 10 primeras páginas cada mañana de los periódicos estén destinados a casos de corrupción. No puede ser que eso siga siendo el panorama habitual de cada día. Comentaba Juan Luis que los discursos son discursos y también que ahora los partidos van a mostrar, ¿no? Y van a mostrar cuál es su trabajo. Yo por eso creo que la gente está buscando participar activamente y no es por gusto. La gente yo creo que está un poco cansada también de esas viejas formas de hacer política, de vótame, te prometo que lo voy a hacer mejor que el anterior y que el otro. Creo que la gente tiene ganas de participar y creo que Podemos es la herramienta más adecuada en este momento para, sin despreciar las instituciones, de hecho, con la voluntad de conquistar esas instituciones, de transformar esas instituciones, porque sabemos que son un elemento indispensable, creemos que es lo fundamental crear otra forma de hacer política que pase por la participación directa de la gente. Y por eso le animamos desde aquí también a formar sus propios círculos, a sumarse aquí al círculo de Sevilla, a los círculos que se están creando en todos los barrios y pueblos de la ciudad, y a que no simplemente a que confíen en nosotros, sino que directamente ellos organicen sus propios programas, organicen sus propias ideas, sus propias soluciones para sus barrios, para sus pueblos y puedan estar el día de mañana en sus propios distritos y en su propio ayuntamiento. Chantal de la Cruz, tenemos además una mención de Coembes también que ofrecer. Efectivamente, desde el IPASAN y Coembes nos recuerdan que lo importante que es que todos reciclemos para cuidar así nuestro medio ambiente y ahora en las nuevas islas ecológicas que tenemos tenemos a mano todos los contenedores disponibles para reciclar. Recordamos que el contenedor amarillo solamente van los productos de plástico, latas y brick, lo tenemos así de fácil, así que recuerden que si separamos bien, reciclaremos mejor. ¿Algún comentario, algo para cerrar de la red? Pues, por ejemplo, Lucía nos pregunta cómo pactan nuestros pequeños partidos de izquierda con el partido, por ejemplo, de derecha de Marine Le Pen, porque al final todos son objetivos macroeconómicos. La última pregunta que se traslada ya a la mesa. Eso es que no quiero irme sin que deis un comentario de eso. De extrema derecha no hemos hablado en ese sentido nada, pero como casa, ¿sois capaces de darme un titular antes de despedirnos o una reflexión pequeñita sobre el miedo, especialmente con el sociólogo también en la mesa, de ese 26% de extrema derecha en Francia? ¿Cómo casa eso con la extrema izquierda? Los polos opuestos, los polos extremos al final se están dando la mano y eso podría ser muy peligroso. Casa perfectamente, pero no por una razón ideológica. Ha sido demostrado por Nona Meyer hace años en Francia que el electorado del Frente Nacional, en este caso, es extrapolable a otros países, pero especialmente en Francia se compone de dos bases, ¿no? Una base de clase media, digamos, muy autoritaria de toda la vida, como se dice aquí, que es el núcleo duro, y otra parte que son electores pues, desencantados, ¿no? Que antiguamente constituían lo grueso del electorado comunista. Entonces se trata de un voto protesta, y este voto obrero, digamos, de clases más populares, se ha trasladado al Frente Nacional, que también ha adaptado su estilo indumentario, su estilo ideológico, un poco siguiendo el modelo Gianfranco Fini, ¿no? de Lancia Nacional en Italia, y ha funcionado perfectamente. ¿Eso no te da miedo? ¿Nos da miedo? A mí mucho, sobre todo los partidos xenófobos. Europa, para mí, es la garantía de los derechos y de la solidaridad. Un partido xenófobo me parece completamente el polo opuesto a los principios fundadores de Europa. Lo explica muy bien Owen Jones en Chaps, que explicaba cómo el fascismo de los años 30 era una reacción a la fortaleza de la izquierda.
Y sin embargo el fascismo de hoy en día, el fascismo por ejemplo del Frente Nacional, está siendo una respuesta a la debilidad de esa izquierda. Cuando la izquierda se convierte, como aquí ha sucedido con por ejemplo el Partido Socialista, un partido que ya no defiende más a la clase trabajadora y que te sigue diciendo yo soy el representante de la clase trabajadora y te está engañando un día y otro, deja un campo enorme libre para que llegue un partido como el Frente Nacional con un discurso populista y arramble con ese discurso fácil del problema del inmigrante, tal. Por eso nosotros pensamos que la mejor vacuna contra el fascismo, y pensamos que por eso nos están dando ese fenómeno en España, son los movimientos sociales que se han basado en la solidaridad de todas las personas independientemente de su etnia, de su origen, y son la participación activa en política que deja de señalar también al diferente como culpable. Eso es una pregunta directa. ¿No estáis vinculados directamente tampoco con las dictaduras de izquierda de Hispanoamérica? Vinculados directamente. Lo pregunto, Nuestra única asociación en la que tenemos, ya lo hemos explicado, es el Partido de la Izquierda Europea y nos lo acaban de confirmar hace una semana. Vamos a ver, es un bulo de la calle, esa es la pregunta que te quería hacer. Nosotros estamos muy cansados de responder a calumnias y todo. Por eso te lo estoy preguntando. También han dicho que si damos subvenciones a etarras, no sé, van a estar cayendo en una mentira tras otra. Primero lanzaban solamente contra Pablo, ahora que si compramos en el Alcampo la ropa. Estamos muy cansados también de esta... En Alcampo la ropa, sí, bueno, pregúntaselo a los de la Gaceta de Intereconomía, verá, que también tenemos que defendernos sobre si es digno o no es digno comprar la ropa en Alcampo. ¿En el campo de mercado? Sí, en el campo. Bueno, pues ha sido motivo de mofa. Vale. Ya te digo, si la pregunta es directa, vinculación, la única vinculación que tenemos con el Partido de la Izquierda Europea, y vamos a votarle si sí. Y fue un compromiso que hicimos durante la campaña. Yo ya no sé... Estupendo. Esa era la respuesta. Profesor Manfredi, para cerrar ya, ahora sí, de verdad. Sí. Bueno, no sé si os habéis dado cuenta de que España es uno de los pocos países donde nadie ha votado a la extrema derecha. Lo cual me parece bastante es de lo que me siento orgulloso como española y lo analizábamos al principio del programa. Ahora claro, podemos discutir qué es la extrema derecha. Pero la extrema derecha, como en Francia o en Italia, aquí no hay. Gracias a Dios. La hay. Hay un 10% de gente xenófoba en todos los países europeos. Bueno, sí, está demostradísimo. Lo que pasa es que se integran en lo que son partidos mainstream, digamos, grandes o no. En Francia hay 3 derechas muy bien identificadas desde hace 60 años. Una fascista, una pro-napoleónica, digamos, golista, y otra que es más business, ¿no? Aquí va todo junto, ya está, pero está. Bueno, yo me he comprometido a acabar el programa el mismo día que lo empiezo, son las 12 menos 7 minutos, así que desde las 9:30 de la noche ya nos va bien. Despedimos con la convocatoria de las medallas de la ciudad para, bueno, pues algunas personas públicas como Sergio Ramos, futbolista, la banda del Maestro Tejera, Juan Borrero Campo, Pansequito, Aurora Vargas, la modelo Eva González y personas como catedrático de cirugía Jesús Locertales o la pediatra oncóloga Ana María Álvarez Selván. Esta cadena va a dar la entrega de estas medallas en directo el próximo viernes a las 12:30 de la mañana. Al margen de eso, gracias por haber estado aquí durante 2 horas y media siguiendo con nosotros este debate y participando. Enhorabuena a todos esos sevillanos que nos representan. Muchas gracias de verdad a los 4 por haber estado aquí, Chantal de la Cruz, Noelia Losada, Jesús Jurado, Jean Baptiste, Juan Luis Manfredi. Ha sido un placer debatir con ustedes. Y este medio de comunicación está abierto a todos, siempre. Francia, cuando me mienta la Francia, me acuerdo de tu presencia.